Buenos días, jóvenes. Esta presentación tiene como objetivo explicar el tema de máximo común divisor, que es sumamente importante para el tema de factorización. Este es el primer tópico que vamos a estar hablando en el tema de lo que es descomposición factorial o factorización, y es sumamente importante que lo puedan dominar. También es sumamente sencillo en realidad. Es clave para este tema que ustedes se sepan muy bien las tablas de multiplicar, ¿ok? Es sumamente importante. Bien, ¿cómo vamos a dar este tema? Es súper corto. Vamos a hablar de dos cosas solamente. De descomposición en factores, ¿ok? Agarrar un número y descomponerlo en sus factores. Y vamos a hablar también de factor común o factores comunes y máximo factor común, ¿ok? Entonces, recordemos que la palabra factor la definíamos como los términos que cuando se multiplican nos dan un producto, ¿ok? Esos son los factores, ¿no? Ahí hacíamos una comparación en la presentación anterior con los ingredientes de un pastel. Entonces, vamos a ver ahora la aplicación. Primero, quiero que definamos la palabra factores comunes. ¿Qué significa esto? Bueno, factores comunes son los factores compartidos por dos o más términos. Y vamos a tratar de entender esto. El número 12, por ejemplo. ¿Qué ingredientes o qué factores me forman el número 12? Tengo varias opciones. Tengo el 1 y el 12 multiplicados me dan 12. 1 por 12 es 12. Hasta aquí nada difícil. También tengo otra opción, 2 por 6. Y tengo otra opción, 3 por 4. Si yo tengo que hacer una lista de los factores que me dan como producto el 12, entonces yo tendría que decir que los factores del 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Son los números que combinados de diferentes formas me van a dar 12. Ahí pueden ver el 1 con el 12 están de celeste, 2 con 6 están de lila y 3 con 4 están como de color mostaza. Entonces, esa es la forma en la que yo puedo encontrar los factores de un número cuando me dicen cuáles son los factores de un número. ¿Ok? Sabiendo eso, entonces, yo les dejo la primera asignación del día de hoy. Deben traerme para mañana cuáles son los factores de los siguientes números: 40, 33, 49 y 19. Recuerden que son todos los factores, no solamente algunos, todos. Bueno, esta es la primera parte. Vamos con la siguiente parte. Factores comunes y máximo factor común. Bueno, definí hace un rato. Factor común son los factores compartidos por dos o más términos. Vamos a comparar el 12 y el 32 para ver qué números nos producen eso. Y bien, del 12 ya hicimos una lista en la presentación o en el slide anterior. Y ahora vamos a ver los del 32. El 32, si te das cuenta, se produce de multiplicar 1 con 32, 2 con 16 y 4 con 8. Eso me da 32 en todas esas opciones. Ahora, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar los factores comunes, o sea, los factores compartidos por estos dos términos, 12 y 32. ¿Cuáles son los factores que ellos comparten? ¿Ok? Y si te das cuenta, los factores comunes o los factores que ellos comparten son el 2, el 4 y ya. Así que si yo tengo que hacer una lista de los factores comunes, tengo que decir que los factores comunes entre el 12 y el 32 son el 2 y el 4. Así que si yo tengo que hacer una lista de los factores comunes entre el 12 y el 32, tengo que mencionar o tengo que decir que los factores comunes del 12 y el 32 son el 2 y el 4. Ahora, la pregunta del máximo factor común. Tengo que definir primero qué es el máximo factor común. El máximo factor común, que se le denomina con las siglas MFC o MCD. MCD, ¿por qué? Por el máximo común divisor. Es el mayor número que puede dividir al 12 y al 32, en este caso.
¿Cómo lo encuentro? Bueno, de los dos números que son factores comunes tengo que agarrar el mayor. En inglés se le denomina con las letras the greatest common factor. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que buscar cuál es el mayor factor común de los dos, entre 12 y 32, el mayor factor común es 4. ¿Por qué? Porque es el más grande entre 2 y 4 de lo que se sacó. Haciendo un resumen. Bueno, repasamos un poquito. Vemos que para encontrar los factores de un número simplemente tengo que ver cuáles son las diferentes combinaciones que multiplicadas me dan 12, ¿ok? O que me dan el número. Hago una lista de ellos. Para comparar o para encontrar factores comunes, yo tengo que comparar dos números o más. Pueden ser 2, 3 o 4 números. En este caso, hice como ejemplo el 12 y el 32. Hice la lista de los factores de ambos. ¿Ok? Ahí está. Una vez que tengo la lista de los factores de ambos, ¿qué hago? Simplemente comparo y me doy cuenta que ellos tienen en común el 2 y el 4. Y para encontrar entonces el máximo factor común entre ellos dos, veo de estos factores comunes cuál es el mayor. Y el mayor es el 4. Así que el mayor factor común es entre 12 y el 32 es 4. Me pudieron haber preguntado, ¿cuál es el MCD de 12 y 32? Yo debo responder 4. ¿Cuál es el MFC de 12 y 32? Es 4. ¿Cuál es el GCF de 2 y 32? Es 4. Al final de cuentas, las siglas no importan. Lo importante es que tú sepas que es lo mismo. MFC quiere decir máximo factor común. MCD quiere decir máximo común divisor. Y GCF quiere decir greatest common factor. Entonces, cualquiera que sean las preguntas, me están preguntando exactamente lo mismo. ¿Ok? Ok. Ahora, sabiendo esto, quiero que veamos en álgebra cómo aplica. Y vamos a usar un ejemplo. Primero tengo voy a comparar 3x cubo y 6x al cuadrado. Si yo encuentro los factores de 3x al cubo, me encuentro que 3x al cubo se produce de 3 por x por x por x, ¿verdad? Y con 6 sería 2 por 3 por x por x. Ahora, si yo comparo ¿cuáles son los factores comunes de estos dos términos? Tengo el 3, tengo una x y tengo otra x. O sea que el factor común es 3xx y eso es igual a 3x cuadrado, como lo pueden ver ahí. Mira, resumo lo que se hizo. Primero, agarré cada uno de ellos y lo descompuse de acuerdo a cómo se forman ellos. El 3 sería 3 por x por x por x. El 6 sería 2 por 3, que eso da 6, por x porque es x al cuadrado. Y ahora veo cuáles son los comunes. Bueno, está el 3, es común el 3, es común el x y es común el otro x. Y estas dos x multiplicándose se pueden escribir como x cuadrado. Y ese es el factor común. Y en este caso es el máximo factor común entre ellos. Ahí está, el MCD o máximo común divisor, que también es máximo factor común, que también es greatest common factor, es 3x cuadrado. Vamos a ver otro ejemplo. 4x cuadrado y 5y al cubo. Si descompongo 4x al cuadrado me da esto, 4 por x por x. Si descompongo 5y al cubo me da 5 por y por y por y. Y si te das cuenta, no hay ningún factor común entre ellos. Cuando esto ocurre, la respuesta es que el máximo factor común entre ellos dos es 1, porque es el único número que ellos tienen en común, más nada. Sabiendo esto, quiero entonces de asignación que me encuentren los factores comunes entre el 24 y el 60, el 18 y el 27, el 18g cuadrado y 27g cubo, entre 16a a la sexta y 9b, y entre 6x cuadrado y 5x a la cuarta. Me van a encontrar los factores comunes y el máximo factor común.
Bueno, jóvenes, esto me lo traen mañana, va a ser calificado como asignación, ¿ok? Va a tener puntos de cumplimiento, así como sería una nota más en el 10%. Bien, les agradezco por el tiempo que han invertido en esto y me despido de ustedes. Que pasen buenas tardes. Hasta luego.